y sigamos todos adelante porque Cristo regresa muy, muy pronto. Amén. Vamos a ver una palabra hoy que le pusimos por nombre: nuestra herencia eterna viene por Jesús. ¿Cuántos creen esto? Viene por Jesús. Nosotros siempre hemos pensado, y dice la Escritura, dice que ¿qué le viste al hombre para que tengas memoria de él? O sea, ¿qué le ves si es un pecador? ¿Cómo puedes tú, Dios, siendo tan poderoso, estar viendo a un hombre que no vale la pena? Son simples gusanos. Digo, hablando de un sentido perdido, ¿no? Nosotros ya no somos gusanos, ya somos águilas, ¿de acuerdo? Por Cristo Jesús. Pero nosotros nos entendemos y nos damos cuenta que cómo Dios desde el cielo preparó y planeó toda la bendición que tenía para nosotros. Y lo vamos a ir viendo en la Escritura conforme avancemos. Quise traer mucha lectura porque que quede bien cimentado qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que dice la palabra, para que tú le des una repasada en tu casa. Vamos a ver la palabra en Juan 1:1 para comenzar ahí. Y mira lo que dice la Escritura en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarse. Si vemos esta palabra, me está diciendo como principio o base de todo eso, y más que todo de la predicación, la palabra significa verbo también, viene la Reina Valera como verbo. La palabra es Jesús, el verbo es Jesús. La Biblia dice que el verbo ya existía desde antes de la fundación del mundo. La palabra es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, es desde el principio hasta el fin. ¿Que no tiene fin? No tiene fin. No sabemos ni cómo inició ni hasta dónde va a llegar. Pero esa es la palabra. La palabra es Jesús. ¿Por qué decimos que es Jesús? Jesús vino a hablarnos a través, por medio del Padre, en su boca, en su voz, a todos los que quieran aceptar a Jesús, quieran seguir a Jesús. Les está dando la oportunidad de poder recibir la predestinación, la cual te explicaré un rato más, para que tú y yo ya no seamos predestinados únicamente, sino redimidos por la sangre de Cristo. Ahí ya te establece en un lugar de mucha honra, que Dios lo hizo a tu vida. Cristo nos habla a través de esta escritura que Dios realmente hizo todo para Él, dice la palabra. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque es el unigénito Hijo de Dios. Un padre, cuando tiene un hijo, le quiere dar todo, ¿sí o no? Mi único hijo, no tengo más hijos, le voy a dar el carro cuando yo me muera, la casa aunque sea mía, yo se la voy a dar a él, le voy a dar esto, le voy a entregar aquello. Buscas heredarle muchas cosas porque es tu unigénito hijo. O buscas darle a quien Dios te dio o a tus hijos lo que le pertenece en herencia. Dios me muestra que Él hizo el universo y todo lo que Él formó, reinos y cuánta cosa, para Jesús, porque Él domina sobre todas las cosas. Esta palabra nos hace entender que Jesús, desde antes de la fundación del mundo, Él ya vivía, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. No es de esta era, no es de hace 2000 años para acá. Aquí se presentó que es diferente, vino a la tierra, pero Él ya era Dios, Él ya era Jesús. ¿Quién crees que pudo haber estado cuando dijo el Señor? Escúchame esto. Cuando dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muchos dicen que era la sabiduría, pero pues la sabiduría es Dios. Pero cuando dice hagamos, está hablando en plural, son varias personas. Y en este caso, en mi manera muy propia de pensar,
Yo no asevero eso porque yo no estuve el día de la creación, ni tú. Pero por lo que dice ahí, dice que Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quién estaba con Dios? Su Hijo, Jesús, el unigénito, porque lo menciona la Biblia, yo no estoy inventando nada. Lo menciona la Biblia que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y si es así, yo tengo que creerlo. Si tú quieres cambiar las cosas, sí, recuerda, hay un solo Dios verdadero, no hay varios. Escúchame esto, porque Cristo y Dios son uno. Cristo y Dios y tú somos uno en Dios, lo dice la palabra. Entonces, yo quiero enseñarte que aunque Dios vaya contigo, porque va contigo cuando eres hijo de Dios, por medio de Cristo, Dios vive en tu corazón. Él decidió hacer su morada en tu corazón, entonces te constituyó hijo. Eres hermano de Cristo, hijo de Dios, y una persona que vive en la tierra lleno de Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer y no hacer cosas que no le agradan a Él, para representarlo testimonialmente delante del mundo. Que no seamos hipócritas, sino sinceros. La Biblia me menciona algo muy importante y quiero hacértelo ver. La preeminencia de Cristo en el reino y en la tierra y en el universo. La preeminencia. La preeminencia, obviamente la palabra lo dice, tiene una preferencia hacia Él. Esta palabra también nos enseña que es algo que sobresale en todo, porque Él es preeminente, es lo más alto. No hay quien esté más alto que Él. Ni los ángeles se quedan abajo. Nosotros también nos quedamos abajo, pero está Él y arribita está Dios. Lo dice en 1 Corintios 11:1. La Biblia dice en 1 Corintios 11:1 lo siguiente. Dice el orden de Dios. La Biblia dice que es primero Dios, luego dice que es Jesucristo, luego dice que es el hombre y luego dice que es la mujer. La pregunta será, ¿la mujer es la más desdichada? No, la mujer tiene un lugar especial en todo ese orden de Dios. Nadie puede, si la mujer quiere subirse al lugar del hombre, va a perder. O si Jesús quiere subirse a donde está Dios, va a perder. Le puede pasar lo que Satanás, pero Él fue y es obediente delante del Padre. Esto te lo explico porque la preeminencia de Jesús está en un lugar muy especial que sabe estabilizar su estatura espiritual delante del Padre y delante del hombre y delante de la mujer. No los menosprecia ni los aplasta, porque Él dice, ellos tienen un valor en la tierra que Dios les dio. Entonces tenemos esa bendición de Jesucristo. Veamos algo importante. En la Nueva Traducción Viviente vamos a comenzar a ver la preeminencia de Cristo. Dice así en Colosenses 1:15, en la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 1:15. Dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Caray. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿quién es Cristo? Es Dios, dice la Escritura, porque Cristo es Dios. Pero también es el Hijo, también es el Hijo. Una pregunta. Tú eres Juan, tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Esos tres están constituidos como un humano. Pero hay algo más. Cuando viene el Espíritu Santo, porque te entregaste a Cristo, y hay un cuarto, que es el Espíritu Santo. Entonces ahí, cuando Dios te constituye hijo de Dios y eres imagen de Cristo, ahí es donde Dios nos habla que por medio de Cristo alcanzamos a tener la imagen de Dios por Cristo, porque Cristo nos conectó con Dios y Dios dijo: yo los hice a mi imagen y semejanza. ¿Dónde se perdieron? Cuando pecaron. La imagen no se perdió, pero no te constituí hijo hasta que viniste por medio de mi Hijo amado Jesucristo. Dice la Biblia, más adelante dice así, versículo 16. Porque por medio de Él, dice Dios, por medio de Él, Dios creó todo
lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él. ¿Quién es Él? Dios. Y para Él, ¿quién es? Jesús. Entonces, toda esa herencia la hizo Dios para Jesús. Por eso la Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Todo lo que hizo Dios, todo el universo, Él se lo entregó al Hijo porque lo hizo para Él. Entonces aquí me está dando una gloriosa altura, lo que es precisamente lo que hablábamos al principio, una preeminencia de Cristo en todo el universo y con nosotros. ¿Y sabes dónde está Jesús? ¿Dónde crees que está Jesús? Espérate, Él está allá. ¿Pero dónde hizo su morada Jesús? Aquí. Dios va con nosotros. Pero yo me pongo a pensar, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de Él? ¿Por qué le entregas tanto? Porque es imagen y semejanza mía. Y el hombre no atendió a mis palabras. Y tuve que mandar a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y cuando tú y yo ya creemos en Jesús, ¿sabes qué nos espera ahí arriba? Ver a Dios principalmente, ver a Jesús, ver a todo un reino celestial, ver a todos nuestros hermanos y ¿sabes qué más? Herederos de toda la gloria de Dios que le entregó a su Hijo amado, y esa nos pertenece por default, por creer en Jesucristo. Y a veces por nosotros, por ser humanos, despreciamos a Jesús. Nos comportamos como si no tuviera importancia la grandeza que va dentro de nosotros, y eso no debe ser así. La Biblia nos enseña que Él hizo todas estas cosas para Él. Por ejemplo, si nosotros vamos al siguiente versículo, dice: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Quién existía ya antes? Dios y Jesús. Dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia. ¡Ay, gloria a Dios! Aparte que le entregaste la herencia, le dijiste: Jesús, tú por haber ido a la tierra y haber muerto por la iglesia, yo te mandé como cordero, moriste porque antes mataban un cabrito, un cordero, una vaca, una paloma, no sé. Y eran salvos, eran limpios de pecado. Pero era temporal porque al año tenían que hacer lo mismo. Si no lo hacían, se llenaban de pecados, hasta no sé cuántos toneles tendrían de pecados. Pero sin embargo dice la palabra que cuando Cristo nos trajo esta bendición de que a través de Él vino a ser la cabeza de la iglesia, ser cabeza de la iglesia es la guía de usted y de mí, Cristo. Él nos guía hasta el reino que nos espera. Él está con nosotros. Él es un Dios eterno. Él es un Salvador. Él es el Hijo del Dios. Él vino a traer salvación. Dios, si hubiera venido con todo su esplendor, a la primera que vea se quema la gente, la mata. Porque dice la Biblia: todo el que me vea morirá. ¿Sí o no? O el que vea a Dios morirá. Entonces, para que Dios dijo: bueno, yo tengo que hacerme a la altura de ellos porque yo soy demasiado potente, porque soy Dios. Hijo, baja tú. Te vas a ir y te voy a hacer nacer por una mujer, como los hombres. Pero yo voy en ti, tú vas a nacer y yo voy a ir en ti, desde tu niñez, desde el vientre de tu madre, hasta que vengas conmigo de nuevo al trono celestial. Baja Jesús. Jesús nace. Un niño nació, un niño nos es dado, o nacido nos es dado. Su nombre es Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, Dios bajó con nosotros por medio de Jesús, y que iba en Él y está en Él. Entonces Dios, al traernos a Jesús, Él creció, aunque lo querían matar de pequeño, porque el diablo sabía que ese era y es el Hijo del Dios viviente, que venía a salvar al mundo.
antes que creciera. Herodes quería matarlo. Herodes representa a Satanás. Pero Dios envió ángeles y llevó a José y a María fuera de ahí, a Egipto, hasta después que Dios le dio la orden, regresaron y Jesús ya había crecido. Qué hermoso es que mi Cristo, siendo tan potente, tan grande, y ven mi corazón, se dignó, no, yo me digné de decir, ven y métete conmigo. Tú vas conmigo, Jesús, ahora. Yo ya no soy cualquier persona. ¿Por qué no valoramos eso? ¿Por qué no nos damos cuenta de la grandeza que llevamos dentro? ¿Por qué le damos tan fácil cabida al pecado cuando Jesús dijo, sean santos como yo lo soy? ¿Por qué tenemos que darle gusto a la carne cuando la carne nos lleva al pecado? Jesús nos enseña esta palabra y nos muestra realmente que Él es la cabeza de la iglesia. Ser cabeza quiere decir yo doy las órdenes. Yo soy el que te hago caminar como yo digo. Y no es autoritarismo, te lo habla con amor. Luego dice la palabra lo siguiente, la cual es su cuerpo. La cabeza es Cristo. Y nosotros de aquí para abajo somos el cuerpo de esa cabeza. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué el cuerpo de Cristo tiene que andar pecando? ¿Por qué el cuerpo de Cristo tiene que tener una doble vida? Si es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice, y lo habla tajantemente, que en aquel día aquellos que vivan una doble vida, o sea, el mediocres en otra palabra, serán vomitados de la misma boca de Dios. Porque Dios no quiere medias, quiere toda tu vida para Él. ¿Cuántos somos enteramente de Cristo aquí? ¿Verdad que el pecado ni nos hace nada? Hermanos, ¿no dijeron amén? Andan de pecadores, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno. El 19 dice así. Perdón, me quedé atrás. Él es el principio, es supremo sobre todas las cosas. Se levantan de los muertos. Cuando dice esta palabra, me hace entender que es el primogénito de la resurrección de los muertos. No había antes alguien resucitado entre los muertos, más que Jesús tenía que tener la preeminencia. Jesús también en eso. Entonces, cuando eso sucede, nos damos cuenta que va manejando todo por un camino de que primero Él es nuestra muestra para seguir a Cristo. Para tomar la cruz y seguirlo, tenemos que ver el ejemplo de quien nos está guiando, que es nuestra cabeza. Jesucristo nos enseñó su evangelio. Yo me preguntaba siempre, bueno, ¿y qué es el evangelio? ¿Y qué es el evangelio? A lo mejor tú te preguntas también. Te lo voy a poner bien sencillo para que lo veas quién es el evangelio. Tú vete a la Biblia y comienza a ver cuando Cristo hablaba con las letras rojas. Las letras rojas. Es Jesús hablando. Jesús habló de su evangelio. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes buscar? ¿Cómo debes vivir? Si nosotros seguimos el su evangelio en los 4 evangelios de la Escritura, estamos haciendo la voluntad de Dios. Vivir lo que nos dijo, ese es hacer el evangelio. Ahora, si nos vamos acá, en los hechos, en adelante, esa es la trayectoria o el desarrollo de los 4 libros del evangelio que Cristo dejó, y los apóstoles desarrollaron lo que los 4 evangelios dicen. Hechos, Romanos, las cartas, todo eso está basado en los 4 evangelios de Cristo. Si yo leo los evangelios, yo me daré cuenta qué Cristo quiso decir que fuera o cómo fuera yo o qué hiciera yo. Dios no te vino a poner autoritarismo, a implantarte. Te vino a decir, esto es lo que quiero que hagas, porque eso te hace crecer, eso te hace ser mejor espiritualmente. Creces espiritualmente, creces moralmente y creces en tu vida diaria. El 19 dice así, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Entonces nada más en Cristo, Dios. No, es que si yo vivo en Cristo y Cristo vive en ti, entonces tú, Cristo y yo somos uno. Sí, se comprende. Porque a veces no sabemos, tenemos que ver todo fusionado para hacer que una persona, no siempre así es. Por eso he dicho yo, en aquel día cuando estemos delante de Dios,
Nosotros vamos a buscar a Pablo y lo vamos a conocer, porque Pablo y yo somos uno en Dios y en Cristo. El Dios eterno nos fusionó a través del Espíritu Santo. Entonces Dios me está diciendo que así como Dios se agradó de estar en Cristo cuando vino a la tierra, Él se agrada de estar en ti cuando tú sigues a Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. El mismo Jesús lo dijo. Veamos esto, el 20. Dice, por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Mira esto, Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Cuántas? ¿Unas cuantas o todas? Todas las cosas. Dice, hizo la paz con todo lo que existía, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo. O sea que la sangre de Cristo vino a poner paz en todo el universo. Wow. Acá en el cielo había un problema. ¿Quién era el hijo? Ya, vino el hijo, nació, murió, volvió al cielo y dijo ya, el que tenía que enviar a la tierra, así es que estén en paz. Todos los ángeles, dice la palabra, adoren a mi hijo, dijo Dios. Entonces todo el universo se conformó por este gran mandato de Dios y el hijo vino a hacer cumplir todo lo que el Padre quería, y ahí se consolidó la voluntad de Dios en tu vida y en el universo y en el reino celestial. Y el reino de la maldad también dijo, a Cristo lo respeto. ¿Por qué razón? Porque Él es el Hijo del Dios viviente. Amén. Dile un aplauso a Jesús, porque Él lo merece todo. Dice, pero ahora Él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia, ¿qué? Presencia. Y ahora ustedes son santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Wow, si se les ve la aureola a todos. Se les ve que resplandecen. Sí somos santos. Aunque no lo crea, somos santos. Ahí va. Somos santos ¿por qué? Ahí va, voy a explicarle. La Biblia dice que el mundo fue predestinado para ser salvo. Los espíritus que bajaron y tomaron vida a través de un cuerpo, o el cuerpo a través de un espíritu, esas personas, todos los que viven y respiran, por eso dice todo el que respire alabe a Jehová. Todo el universo fue predestinado para ser salvo. Predestinado, no salvo. Predestinado para ser salvo. Dios dijo, voy a enviar a mi hijo. Ahí va. Voy a enviar a mi hijo. Todo aquel que en él crea, será salvo. Mas el que no, será condenado. O sea que no todos van a ser salvos. No, Señor, ¿por qué tanta ingratitud? No es eso. Yo prometí salvación a todos los que envié al mundo, que nacieron, vivieron y tal vez ya murieron. Pero el que nació, vivió y creyó en mí, ya es salvo. El predestinado redimido es diferente al predestinado a salvación. El predestinado redimido eres tú y yo. Ya creímos en el que nos envió a la tierra para que en esta tierra tuviéramos la oportunidad de volver al huerto del Edén. Porque en el versículo, creo que Génesis 3:26, no me recuerdo, pero por ahí dice que cuando pecó Adán y Eva, los sacó del huerto del Edén. Y les dijo a los querubines, vengan ustedes. Dice, cierren la puerta, revoloteen las espadas a los 4 cabos de la tierra. Ciérrenla, para que estos no sepan de dónde vienen. Entonces ahí perdimos más que la identidad, porque ya no estábamos en el huerto del Edén por el pecado. Entonces Dios dijo, ya los eché fuera. Y comenzó Dios por causa del pecado, nacieron hombres, y todos los que nacían estaban predestinados a salvación, pero no tenían salvación. Sin embargo, repito, con esto que nos está hablando, Dios nos hizo santos. Nos hizo santos. ¿Qué es un santo y qué es santidad? Son diferentes las cosas, ¿no?
Santo es el que es escogido de parte de Dios para Él. Ese es un santo. ¿Y qué es una santidad? Una santidad es la que yo practico para mantenerme siendo santo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no practico la santidad, yo fácilmente me puedo perder de ser santo porque me excluyo yo de la salvación por mi pecado. Entonces mi demanda a mi corazón, a mi espíritu, a mi misma mente, es hacer lo que dijo Dios. Buscar la paz. ¿Con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la santidad. No te dijo te doy santidad. Él nos ayuda en la santidad. Pero yo tengo que buscar la paz. Tengo que buscar la santidad para que yo alcance salvación. Porque si siendo santo no busco santificarme en Cristo o en su palabra, yo puedo perderme. No porque eres santo no te vas a perder. La Biblia dice que aún a los escogidos se pueden perder si nosotros no nos aferramos a Cristo como nuestra ancla, que nos anclamos de Cristo y no nos movemos de ahí. Eso te mantendrá en santidad, buscando siempre los lugares que me llevan a ser mejor delante de Dios y que este cuerpo se sujete a la obediencia a Cristo. Él nos llevó a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Hay muchos hermanos que piensan que Dios va a meter a consideración ahí con el padre. Oye, ¿cómo ves? El hermano adulteró y se dejó a su esposa y bueno, ya volvió con ella, pero ¿qué hacemos? ¿Los matamos o qué hacemos? ¿Tú crees que Jesús está esperando matarte? Jesús te dijo esto y te lo habla con mucha claridad. Cuando la Biblia me enseña y dice que nos hizo libres de culpa, no es que yo tenga que estar pecando y ya no tengo culpa. No, yo tengo que apartarme del pecado. Cuando yo me aparto del pecado, pero por cosas de descuido caí en pecado, Dios no te va a desechar. Tú tienes que correr al trono de la gracia, donde hallarás misericordia y el oportuno socorro. Jesús no te desecha, sino tú puedes hacer o desechar a Jesús porque te puedes alejar. Jesús nunca te va a quitar la salvación. La salvación de Jesús, escúchame esto, no te confundas, es eterna, es para siempre. Pero yo soy el que me voy de Jesús y pierdo la salvación. Jesús siempre está ahí. Aquí está mi salvación, ¿quién la quiere? Aquí está mi sangre para limpiarlos, ¿quién la quiere? No es un mercader, es un ofrecimiento por amor a ti y a mí. Entonces Jesús, al decirme, ya no tienes culpa. Hermano Juan pecó y pidió perdón y ya no tiene pecado. Señor, gracias, perdóname, yo ya no quiero ser pecador. Ayer caí en el adulterio, hice cosas malas. Dios no te dio la salvación para permiso de pecado. Dios te dio la salvación para limpiar tus pecados, no para practicar tus pecados. Porque muchos, no, ya Cristo me dio la salvación, licencia para pecar, ya tengo libre acceso a Dios. No, no te equivoques. Tú tienes que ser santo, santificar tu vida para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo veo esto, hay hermanos que no salen de la culpa, pero no es que Dios te esté culpando, tú solo te culpas. Por ejemplo, yo ofendí a mi esposa, yo me metí con otra mujer, o la mujer con otro hombre, y ya le pedí perdón a Dios, pero no puedo sacarlo de mí. Te fijas que Dios ya te perdonó, pero tú te culpas. La autoculpa te mantiene encarcelado. Tú necesitas tener plena convicción que la sangre de Cristo ya te limpió y que tú tienes que entregarle esa culpa que tú tienes. Suelta la culpa, porque la culpa te mantiene en la cárcel. Por eso Cristo me menciona que Él pagó en la cruz del Calvario y nos quitó toda culpa. Y esa culpa fue crucificada juntamente con Cristo. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falla. Hoy vinieron algunos con pecados, ¿sí o no? Mira, Señor, son puros santos, santototes. El que dice que no pecó hace mentiroso a Dios. ¿Quién quiere hacer mentiroso a Dios? ¿Pecaron o no pecaron? Todos pecamos, ¿ok? Pero la Biblia nos enseña que Él nos quita el pecado
nos limpia y nos presenta delante de Dios limpiecitos. Cuando tú te arrepientes, Él nos ofreció el arrepentimiento. Como dijo, mira, este es el medio para que tú puedas limpiarte, el arrepentimiento. Yo estoy con la sangre para lavarte. Tú tienes que trabajar con el arrepentimiento. Yo traigo mi sangre y te doy una lavada y ya no tienes pecado. Dios me enseña cuál es el procedimiento. ¿Quién vino primero, Juan o Jesús? ¿Quién? ¿Y quién predicaba el arrepentimiento, Juan o Jesús? Entonces, ¿dónde inició el evangelio? En Juan, en el arrepentimiento. Entonces, Dios, para poder hacer efectivo su reino en ti, primero arrepiéntete. Sin arrepentimiento no hay salvación ni remisión de pecados. ¿Sí o no? Si no hay remisión de pecados es porque no te has arrepentido. Tú tienes que arrepentirte delante de Dios. Yo también, todos. Y dice, Señor, yo pequé. ¿Qué hace un borrachito? Con respeto lo digo. Cuando tú vas a Alcohólicos Anónimos, lo primero que te dicen es esto. Tú tienes que reconocer que eres un borracho, que eres un perdido, que eres esto, que eres lo otro, que eres lo peor. Y el borrachito dice, pues sí, soy eso. ¿Pero lo reconoces? Sí, reconozco y necesito cambiar. ¿Quieres cambiar? Sí. Eso se llama arrepentimiento. Yo quiero cambiar, pero no puedo. Entonces voy con Jesús y le digo, Señor, yo soy esto y esto y esto. Pero ¿sabes una cosa? Yo quiero cambiar. Me arrepiento de lo que hice, pero ayúdame a ser otra persona. Entonces ahí inicia el evangelio. Ya hubo una decisión de arrepentimiento. Entonces dice la palabra, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. ¿Qué está diciendo? Mientras no decidas que quieres cambiar, que reconozcas tu pecado, entonces después de que hagas eso y que digas, sí, quiero cambiar, entonces yo vengo con mi sangre y te lavo y estás limpio delante de mi presencia. Pero acuérdense el procedimiento. Jesús vino a eso. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen, yo creo en eso? La palabra es fiel y verdadera. Vamos al 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad. Deben seguir, no únicamente donde se quedaron, seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. Firmes es tajante, decidido, con total autoridad de no dejar que mi carne me lleve al pecado. Cuando tú, fíjate que tengo una clave, pon atención a esto, una clave que es infalible. Y digo infalible porque he visto en muchos hermanos y en mí mismo esa cosa, ¿no? Cuando tú tienes una debilidad y tú alimentas tu debilidad engorda, se hace más chonchita. Y viene el otro y te ofrece lo que tú eres débil. Y cuando tú le abres la debilidad y quieres cumplir el deseo de tu debilidad, Él te ofrece más y creces y batallas más para salir. Cuando tú nomás los primeros días batallas para cerrar esa puerta, pero la cierras. Después de eso, batalla la debilidad para desarrollarse. Y el enemigo mucho menos dice, no, ya no me dio oportunidad. Y eso no es mentira, es verdad. Si tú cierras tu debilidad y le hablas a Dios para que te ayude, esa debilidad se convierte en fortaleza y ya no te van a dar ganas de hacer lo que hacías, porque tú mismo autorizaste en arrepentimiento, en decisión, que ya no quieres ser la misma persona. Un joven, por ejemplo, no es el tema, pero lo voy a decir, se va a oír fuerte. Un joven o cualquier persona, no más un joven, que se masturba. Si no cierra esa puerta, va a crecer más y más y más y más hasta pecar de una manera desorbitada. Si ese joven cierra las puertas a la masturbación y comienza a cambiar su mente a cosas diferentes, ¿cómo cambiar mi mente para no masturbarme? Me dijo un joven un día, piensa en cosas diferentes, porque tú piensas en lo que quieres hacer y no en lo nuevo que quieres recibir. Si tú cierras la puerta de eso, vas a comenzar a sentir que tu cuerpo ya no necesita eso. Estás vivo ahí, pero no necesitas eso, porque tú cerraste la seducción, que eso trae demonios, porque los demonios quieren que tú sigas en pecado, sigas perdido. Y Dios es lo que nos enseña
en esta palabra. Está muy extenso eso, esto que te predica está muy, muy corto, es mucho más extenso. Bíblicamente ahí te lo puedo enseñar también. Pero quise decirte para que cierres toda la oportunidad de tu carne y del diablo y puedas crecer en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra, pero deben seguir creyendo esta verdad, te repito, y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esto que te está hablando Dios se llama buena noticia. No te está hablando de otra cosa. Cuando la buena noticia viene a ti y tú te mantienes cerca de ella, tú eres muy fuerte en lo físico, en lo espiritual, en lo moral, en lo económico, en todo, porque el Espíritu Santo nos enseñó a través de Jesús, o Jesús a través del Espíritu Santo, que si buscamos el reino primeramente de Dios y su justicia, Él añadirá lo que hace falta. Si yo ando buscando lo de la carne siempre va a buscar lo suyo. Yo tengo que cerrar esas puertas y decirle al Señor, yo comienzo a trabajar. Fórzale, fíjate, fórzate a hacer eso. Por ejemplo, alguien que ve películas pornográficas, porque cristianos ven películas pornográficas, ve y dice, no, es que la otra va a estar mejor, y así vas. El diablo te lleva de perdición en perdición, cuando Dios te lleva de gloria en gloria. Entonces, si tú aceptas el primer escalón de Satanás, él va a seguir ofreciendo. Te va a hacer como el Facebook o el YouTube. Ves una cosa y te avienta otra cosa de lo mismo. Así es Satanás. Casi parece Satanás el teléfono. Porque si te gusta una cosa, te avienta otra y te llena de información. De eso. Satanás hace lo mismo cuando tú le abres una puerta. Él te ofrece todas las oportunidades para que sigas cayendo en el pecado que tú tenías. Pero hoy dice Jesús, cierra la puerta, porque yo voy a ayudarte a salir de tu problema en el nombre de Jesús. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla, dice el apóstol. Antes que Abraham, dice la palabra, fue Jesús. Esta escritura que estamos leyendo, al ser la prominencia Jesucristo, nos está mostrando que Dios ya tenía un plan de salvación, ya tenía un proyecto para salvar tu vida. Sin embargo, Jesús vino a la tierra y cuando platicó con los judíos o con los fariseos, lo rechazaron. Y Jesús estaba hablando con ellos y discutiendo, porque Jesús traía a ellos una salvación viva, grande, poderosa, pero no le hacían caso. Y un día dijo Jesús delante de ellos, dijo en Juan 8:55 en la Reina Valera 60, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. ¿Jesús conocía a Dios? Venía de allá. Él quería enseñarles a Dios, y ellos hablaban de Dios, y ellos no podían entender a Jesús, porque ellos tenían una venda en los ojos, no sabían cómo llegar con Jesús, porque estaba opuesta como una tela, la religión. Por eso cuando uno va con personas de X religión, que no están en lo bien de Dios, o en el camino correcto de Dios, le decimos, no, mira, es que Jesús tiene esto, y no, yo tengo mi religión. Esas personas ponen un velo, ponen una pared para que no llegue la verdad. Y luego dice Jesús que eso les sirve como piedra de tropiezo. A los judíos les servía como piedra de tropiezo la religión. Veamos esto. Dijo Jesús a los judíos, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quiere decir? Lo que hablamos al principio, el verbo estaba con Dios. Él ya estaba allá. ¿Dónde estaba Abraham cuando vio? Y dice Jesús que dijo, Abraham vio mi día, y cuando lo vio se gozó. ¿Dónde estaba Abraham? Si Jesús apenas tenía 30 años. Vámonos para atrás. Abraham murió hace muchos años, 4,000 años por allá. Pero cuando vino Jesús, hace como 2,000 años,
Jesús les dijo, Abraham vio mi día y cuando supo de mi día y se gozó, y cuando vio mi día, wow, se alegró. Lo que te quiero explicar, que tu predestinación, tu vida estaba en otro lugar, que te digo, te pongo un signo de interrogación, no me quiero meter para allá porque no sé exactamente de dónde venimos. Sé que nos sacaron del huerto del Edén, hasta ahí sí sé, pero más atrás no sé cómo estaba el asunto. Sin embargo, aquí me está diciendo Dios, Abraham, yo lo conocí antes que ustedes. Antes que el hermano Pedrito naciera, yo lo tenía, porque yo fui el que le di la vida. Y la vida de él, yo la tenía, dice el Señor. Entonces no me pueden contar de un hombre. Abraham, cuando Dios les dijo esto, ustedes no creen, hablan de Abraham, hablan de Dios y no creen. Yo les digo, yo conozco a Dios porque es mi Padre y ustedes no me creen. Y les voy a poner un ejemplo. Abraham se gozó en mi día y cuando me vio, por hablar más claro, cuando vio mi crucifixión, se gozó porque él sabía que yo iba a venir a salvar a los perdidos. Jesús, entonces, tú eres la eternidad. Sí, yo soy la eternidad. Pero usted no lo entiende. Yo vine por ustedes. Antes que ustedes estuvieran en esta tierra, ya los conocía, hombre. Yo los predestiné a todos ustedes, al mundo completo para salvarlo, pero no todos van a querer. Yo no los llevé a condenación, ellos solo se condenan porque no quieren. Pero cuando tú viniste como predestinado, llegó la sangre de este maestro y te digo, ven a mí, yo te daré vida eterna. Entonces Jesús cambió mi vida y ahora estoy registrado en el libro de la vida. Aleluya, aleluya. No podemos ver a Jesús únicamente como Salvador y Redentor, que es lo máximo, sino tenemos que entender todo el procedimiento desde que estaba Jesús haciendo nuestros cuerpos, después del pecado, cuando Cristo vino y cuando Cristo vendrá. 4 secciones muy importantes o épocas muy importantes. Yo sé que Cristo está en mí. Y tú le dices a uno del mundo, Cristo es desde antes de la fundación, Él ya vivía. No es cierto, apenas lo mataron hace 2000 años, apenas Jesús ya existía. Una persona que no tiene a Cristo no puede entender los misterios de Dios, para acabar pronto. Tú sí los vas a entender, porque tú puedes entender qué es lo que Dios está hablando al hombre en su palabra. Sigamos esto. Dice la Escritura, como otro ejemplo, en Jeremías 1:5. Voy a leer la primera parte. Bueno, todo. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿A quién conoció Dios antes de formarlo en el vientre? A Jeremías. Oye, ¿cuándo me viste? Pues yo fui el que tomé la vida para dártela a ti, de allá. Entonces tu vida ya la conocía ya. Bajaste a la tierra, te di la oportunidad, porque naciste en pecado por causa del pecado original. Y por causa del pecado original, que no cumplió Adán con Dios, el primer Cristo que le llaman. Entonces yo vine como el segundo Cristo a decirte, yo vengo delante de mi Padre para salvarte de la condenación del pecado, porque tú eres una vida que Dios quiere que regrese al cielo y yo te lo voy a dar. Entonces Jeremías se preguntaba tal vez, pero ¿cómo me conocías? No, y antes que nacieses te santifiqué. Está peor eso, está más grave eso. No grave, sino más difícil. Antes que nacieses te santifiqué. ¿Cómo me santificaste? Porque te consagré para estos tiempos, Jeremías, que ibas a hablar de mí. ¿Por qué creen que a mí no me mató ni uno de los malvados a mí en mi vida personal, andando yo en el peligro, perdido en el mundo? No me mataron porque Dios
ya me había santificado, aunque mi cuerpo se dio al pecado y se perdió. Dios dijo, pues nadie te matará porque en el futuro predicarás mi palabra. Aleluya. Pablo pudo haber muerto por algún cristiano de esos desbaratados, porque andaba matando cristianos. Pero Pablo lo protegió Dios en medio de su error, porque Pablo sería un apóstol grande en su palabra. Entonces, la santificación que hizo Dios contigo es como decirte, te aparté, te escogí, te preparé para que en este tiempo estuvieras sentado oyendo mi palabra y a futuro hablaras de mí y siguieras el camino hasta la eternidad. Todo esto tiene un propósito, tiene un inicio y tiene un fin en la vida humana. Si Cristo, espero me esté explicando, hermano, si Cristo nos trajo toda esta revelación, toda esta misericordia, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué hay cristianos que juegan con esto? ¿Por qué dicen, bueno, yo peco y después ya no? Al cabo del domingo voy al culto y me arrepiento. Eso no es ser un cristiano. No creces, eres un enano, un chaparro. No menosprecio a los chaparros, yo digo espiritualmente. Chiquitos, porque nunca buscaron la grandeza. La santificación que Dios te dio desde antes para que tú fueras un hijo de Dios, Él la hizo en ti. Dice, te di por profeta a las naciones. O sea, que desde antes que lo conociera, dijo, este espíritu, esta alma, van a ir un día a un cuerpo. Yo este espíritu, esta alma, la santifico para que cuando estén en el cuerpo, Él sea profeta. Preparó tu vida, te predestinó para salvación, y no nomás para salvación, sino para el propósito de Dios que hicieras en la tierra a favor del reino de Dios. Vamos a Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó. Este está medio complicado. A los que antes conoció. Normita, ¿te conoció Dios antes a ti? ¿Cómo sabes tú? No sabes, pero la Biblia dice, y yo creo lo que la Biblia dice. ¿Viste a Dios cuando estabas con Él? Entonces, fíjate una cosa, cuando se cerró la puerta, ay, Dios mío, sé que vengo de allá, pero no sé cómo es Dios. Pero cuando yo me acerco a Dios y busco a Jesús, yo siento a Dios. Entonces eso me abre una esperanza de el retorno de mi vida a mi casa. ¿Qué dijo Jesús? Yo me voy. No les digo que voy a preparar moradas, porque muchas moradas hay allá. Él no dijo apenas las voy a construir, no, ya hay muchas moradas. Esas moradas le corresponden a cada hombre, a cada mujer que va a ir al cielo. La pregunta sería, si todos fuimos predestinados, es una pregunta, no la veas como una palabra o una ley. Si todos los predestinados, ¿no van a regresar todos los que salieron de allá? Se van a quedar muchas moradas solas. No vas a ser envidioso y vas a querer agarrar 2 o 3 moradas porque nomás te corresponde una. ¿De acuerdo? Muchas moradas hay. Entonces las preparó para los que están en Cristo. Claro, tal vez hizo muchas para todo el mundo, pero no todos quisieron, se van a quedar ahí. No lo sé, eso es cosa mía. No malinterpreten. Si vemos la palabra de Dios, lo que dice Romanos, porque a los que antes conoció, ya expliqué esto, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Usted acepta a Cristo como su hermano mayor? Ok. Entonces Dios dijo, yo predestiné a los hombres a salvación, pero mandé a Jesús para que los hombres predestinados fueran como el Hijo. Pero ¿cómo van a ser como el Hijo si no creen en el Hijo? Se van a perder. Pero los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos damos cuenta de algo.
Dios, al predestinarnos, nos enseñó el camino para llegar a Él. Nos dio la sangre para redimirnos. Nos dio el Espíritu para aconsejarnos. Entonces nosotros tenemos toda la herramienta para llegar a Él. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer únicamente? No te apartes de la buena noticia. No te alejes de ella. Porque alejarse de ella se llama perderse. Y nosotros no somos para perdernos, sino para llegar al destino final, que es la gloria eterna. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro punto. La supremacía de Jesucristo. Supremacía. O sea, el líder más alto, el máximo, para máxima personalidad. Nadie le puede ganar en estatura más que Él, que Dios se lo otorgó. Vamos a Hebreos 1:1. Es mucha información, espero que no te cicles, pero yo sé que vas a aprender algo de todo esto. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes Dios decía: yo quiero salvar al hombre, yo tengo que salvar al hombre. Le habló a Abraham y dijo: Abraham, tú me vas a escuchar, tú vas a tener la fe en que yo soy quien te hablo y tú vas a seguir lo que yo te diga. Tuvo tanta fe, porque es el padre de la fe, no es el autor, es el padre de la fe, que cuando él tuvo tanta fe, lo que hizo Abraham, fíjate, es creerle a Dios. Fue tanto lo que le creyó a Dios que le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Está bien, Señor. Pues, y se fue con su hijo a sacrificarlo. Estaba anunciando a Abraham el sacrificio que el Padre haría con su hijo amado Jesús. No podía morir Isaac, porque entonces ahí rompería la línea de salvación por un hombre. No estaba dispuesto Dios a presentar a Isaac, que no era su unigénito, por salvación, sino a Jesús. Entonces, cuando él iba a sacrificar, él lo llevó a la cúspide de la fe, a creer, para que esa cúspide de la fe se derramara sobre toda su descendencia y creyeran en Dios. Esa se llama la fe abrahámica, que fueron los que creyeron los del Antiguo Testamento. Esta fe que Dios le dio a Abraham y que creyeron los hombres, se consolidó en el tiempo del sacrificio de Isaac, que no se llevó a cabo, pero que Dios le dijo: he visto tu fe. Entonces nos vamos ahora con algo muy interesante, lo cual quiero mostrarte aquí en la Biblia. Yo creo que si Jesús en el tiempo pasado nos habló por profetas, es porque no estaba su Hijo amado aquí en la tierra. Le voy a mandar al profeta Elías. Y comenzó Elías: todos deben creer en lo que Jehová nuestro Dios nos habla. Jesús está enojado con el pueblo por ser idólatra, por no creer en su palabra, por desechar los mandamientos de Moisés. Elías fue la voz que levantó Dios y llevó a cabo un mensaje. Elías lo andaban matando, gracias a Dios que se lo llevó vivo al cielo, si no también lo decapitan. Pero va a volver Elías como Moisés. Cuando Dios habló por los profetas, dijo: no le hicieron caso a eso. Vamos a mandar más y más y más y más. Y a ninguno le hicieron caso. Los mataban, los apedreaban. Y luego dice el Señor tan hermoso: ya sé, voy a mandar a mi hijo. ¿Tú crees que Dios no sabía que iban a matar a su hijo? Claro que sabía. Él mismo dijo: este es el Cordero de Dios. Cuando Dios envía a su hijo, dice: lo van a respetar seguramente, pues es mi hijo, es el dueño de la parcela que le renté a estos hombres. Pues llega el hijo y lo matan. No, y se pregunta Jesús y dice: ¿qué creen que le pasará a los que mataron a su hijo, a estos malvados? Y todos: no, pues lo va a castigar Dios. Bueno, esos malvados son ustedes. Nosotros ahora nos acusas, porque ellos matarían, no a Dios. Muchas veces dice la gente: Dios murió en la cruz del Calvario. ¿Quién les dijo que Dios murió en la cruz del Calvario?
Dios no murió, Dios nunca ha muerto, Dios nunca morirá, Él es eterno. El que murió fue el Hijo. ¿Por qué? Te dije desde el principio. Jesús vino en un vientre de una madre y Dios le dio el alma y el espíritu y el cuerpo cuando nació. Entonces, ese espíritu es el que le corresponde a Jesús cuando dijo: Padre, entrego mi espíritu, el espíritu de esa humanidad. Y murió. No el espíritu de Dios, porque Él tenía que soportar todo el dolor y su espíritu ahí lo entregó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús entregó su vida por nosotros, está la clásica parábola que Jesús les dio del hombre malvado. Eso es lo mismo. Mataron a su hijo, el hijo pródigo y el que estaba en la casa. ¿Quién era el hijo pródigo? Nosotros, Efraín, perdido. ¿Quién era el hijo que estaba en el palacio? Los judíos. Ahora, los judíos se enojaron mucho porque vino el hijo pródigo, porque comenzaron a ir al padre también ellos y le dio celo. Dijo: ¿cómo este está perdido? Y le escuchas, y a mí no. ¿Qué hicieron con el padre? No lo mataron. Mataron al hijo del padre, no a Dios. Porque ahí Dios, en esa parte, no está marcándose Dios como Jesús, sino como el Padre de la humanidad. Entonces, habla de los judíos y habla de los gentiles. Dios recogió con amor a toda la gente. Jesús sí presentó el amor del Padre, que se comportó el Padre como Jesús, mas nosotros no matamos al Padre, sino los judíos, el hermano mayor, que se enojó tanto porque vino el menor en su pecado, dijo: matemos al hijo, y mataron al enviado que les hablaba de la salvación. Entonces nos damos cuenta que en la Biblia todo lo que Dios nos ha presentado como salvación. Yo pregunto a tu vida: ¿cuánto lo has valorado? ¿Lo has valorado realmente lo que Jesús hizo por ti? ¿Has amado a Dios como debe amarse? ¿Has abandonado el pecado? Quiero dar avance a esto. Y dice así: dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, es en el 3, Hebreos 1:3, imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelentemente nombre por ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Yo afirmo que Él es el Padre y en realidad es el Hijo, y que Él es más grande que los ángeles. Por esa razón, la Biblia nos enseña todo este escrito para poder comprender más y afirmar que he desperdiciado tanto sacrificio del reino para que yo sea salvo y yo echarlo por el drenaje con el pecado. Qué triste, qué desperdicio. Y otra vez dice la palabra en el 9, el 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús tiene la supremacía. Todos deben adorar. Nosotros también debemos de adorarle. Ciertamente los ángeles dicen: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Quién lo ungió? El Hijo, dice, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quiénes son los compañeros de Jesús? ¿Quién? ¿Quién sabe?
Mira, los compañeros de Jesús, obviamente estaban todos esperando quién sería el Salvador, porque todos sabían que iba a haber un proyecto de salvación en el cielo. O sea, no había vamos a la oficina y encerrémonos juntos para hablar. No, Dios tenía que anunciar a todo el mundo, hay que salvar a la humanidad. ¿Por qué crees que Isaías, cuando estuvo ahí de orejoncillo, que vio la gloria de Dios y oyó unas palabras que decían, ¿a quién enviaremos? ¿Con quién estaría platicando Dios? Tal vez con Elías, con Moisés, o tal vez Dios con Jesús, o tal vez, no sé. Pero ahí levantó la mano Isaías, envíame a mí. Y el libro de Isaías es el libro mesiánico que nos anuncia todo lo de Jesús hasta el milenio. Entonces Isaías fue un mensajero de los cuales también aborrecieron. Pero Jesús terminó la obra. Hay cosas que tú y yo tenemos que llevar a cabo. Ya estoy por terminar. Pero estar unidos con Jesús es no buscar el pecado. Estar unidos con Jesús es rechazar la obra de la carne y hacer las obras del Espíritu. En Juan 17:21 dice así: te pido que todos sean uno. ¿Cuáles todos? Sus siervos, sus discípulos, sean uno. Dice, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú eres en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, tú y yo somos uno. ¿Es verdad? Entonces, ¿por qué me criticas? Porque ese es el pecado. Esa es la maldad. Que somos uno, sí, pero tú debes de atar la maldad para que ese uno, que estamos unidos, no te separe de ese ambiente entre Cristo, entre Dios, entre tus hermanos, entre el Espíritu Santo. Porque el pecado te separa de Dios, dice la Escritura. Toda alma que pecare también morirá. Entonces, yo siendo uno tengo que amar. Por eso Jesús dijo, la clave para que ustedes estén como uno es ámense los unos a los otros. Y aunque el hermano se haya equivocado, perdónalo. Aunque el hermano te haya hecho daño, perdónalo. ¿Cuántas veces? Le preguntaban los apóstoles, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Quiere decir plenitud de plenitudes. Tú puedes perdonar y debes perdonar para que la unidad no se rompa. Entonces ya no estés fuera de Dios, sino seamos todos uno. Imagínate que la iglesia unida, por eso dice la palabra, que un reino dividido no prevalecerá. Dios te quiere mucho, pero más, te ama mucho. Y Él quiere que seamos uno. Por eso Cristo nos insiste, únanse, perdónense unos a otros, ya no estén peleando. Eso los separa de mí, eso hace que no sean uno como yo soy con el Padre. Termino con esto. Todo esto que hemos platicado es solamente por tanto amor que la verdad nos ha dado el Padre, por llamarnos hijos de Dios, y esto nos lleva a un rescate absoluto a nuestras vidas. Juan 3:1, pase la alabanza por favor, no sé si estén aquí. Primera de Juan 3:1 dice así: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Oh, aleluya, aleluya. Imagínate Dios, oh hijito mío, ¿a todos serán hijos? No. Acuérdate que los predestinados somos todos creación de Dios. Pero para que Dios me llame hijo, necesito creer en Jesús y me constituye hijo de Dios. Antes no. Antes soy creación de Dios. Necesitamos conocer, porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. No te equivoques, no todos. La Biblia me dice que si creo en su nombre, que acepto su nombre, dice, los hago, en otras palabras, los comienzo a formar como hijos de Dios. Entonces mi Padre me llama hijo porque estoy en Cristo, porque estoy en la conexión con Dios. Y eso es lo que somos
Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Si tú le dices a una persona, a Jesús, que le decían, hereje, ¿por qué dices que eres hijo de Dios? Hereje. A nosotros tal vez no nos digan hereje, pero seguro es de nosotros. Tú dile a un incrédulo, es que yo soy hijo de Dios. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya te trastornaste. Soy hijo de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Solamente por eso, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Crees que vale la pena ser hijo de Jesucristo? ¿Sí? Ok. ¿Crees que sea necesario abandonar el pecado para ser santificado más? ¿Para ser una persona que va a alcanzar salvación? ¿Para ser una persona que realmente crezca en lo moral, en lo espiritual y en lo físico y en lo económico? Entonces, hagamos la voluntad de Dios. Yo quiero que te pongas a pensar, todo lo que te leí no fue para llenarte de letras ni de palabras. Fue para mostrarte todo lo que Dios hizo y hace por ti y por mí. Mover su reino eterno para salvarte a ti y nosotros no valorarlo y fácilmente vamos al pecado porque nos gusta pecar y abandonamos las buenas nuevas porque la carne le gusta lo concerniente. Hoy Dios nos habló, cierra las puertas, porque si tú las dejas abiertas, va a venir tu propia carne, es tu traicionero, tu propia mente es tu traición. Cierra las puertas y yo te ayudo. Si tú cierras las puertas, se llama arrepentimiento, yo te ayudo a que esas puertas no se abran, que se abran en el tiempo que se necesita, en el tiempo justo, en el tiempo que no te provoquen una adicción de pecado. Dios nos dijo todo, ora. ¿Cuántos pecaron ayer? Gracias a Dios por los hermanos sinceros. Por los demás, ¿les llamaremos hipócritas? Todos somos pecadores. Pero no te vayas a esa palabra, porque cuando nos basamos en esa palabra solo decimos, no, es que todos. Consuelo de muchos, digo, ¿qué? Mal de muchos, consuelo de tontos. Pues todos son así, Dios. No. Dios te habla específicamente a ti, a cada uno de nosotros. Tú debes santificarte. Quiero verte en el cielo. Yo moví a mi hijo, hombre. Muevo ángeles todos los días a tu favor. Él murió por ti, sufrió por ti. No te está reclamando, pero te está diciendo, ¿qué te cuesta sacrificarte? Y dice, ya no quiero vivir esta vida de perdición. Suéltala, entrégasela a Dios. Si tú no puedes, dile a Dios que te ayude, sí te va a ayudar. Muchos dicen, es que las enfermedades son eternas para quien les cree. El mal ya probó la fentanilo, para siempre será fentanilo. No. Dios rescata al perdido. Pero por eso estamos nosotros, para llevar el evangelio, para que sepan que Dios, Jesús y yo y el Espíritu Santo una cosa somos, y el mundo va a decir, efectivamente, tú eres el Hijo del Dios viviente, se ve en tu rostro tu amor. Hay hermanos que sacan la mano cuando van manejando. No crean que para decir voy a voltear a la izquierda o a la derecha, no, para hacerle así a la gente, porque se le atravesó. ¿Qué reflejo das de cristiano? Yo nomás digo 3, 4 maldiciones que tengo costumbre, pues hermanos, dice la palabra, que no hablemos cosa perversa. Pastor, es que yo no puedo dejar el vicio. Pues si no lo quieres dejar es tu problema, pero Dios dijo, santifícate cada día más. ¿Nos vamos a santificar todos? A partir de hoy vamos a ser otras personas. Yo no puedo negar que yo, tú y todos nosotros somos gente que pueda pecar, pero Dios no nos llamó al pecado. Podemos caer en pecado, que es diferente, pero no para seguir practicando el pecado. Yo quiero que más que pensemos en el pecado ahorita,
quiero hacerte reflexionar a ti y a mí mismo. Qué grande obra de Dios mover todo el reino para salvarte. ¿Qué necesidad tenía Él? Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque Él es tu creador. Él te formó en la mesa de la creación. Dijo, wow, mira Samuel, qué perfecto está. Hermoso ese güerito canoso. Yo lo voy a predestinar. Vaya a la tierra, mi hijo. Nazca por una mujer. Tendrá su alma, su espíritu y su carne. Pero yo te dije que te llamé, te santifiqué desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Y lo le digo a mamá cuando vivía. Le digo, mamá, ¿por qué tú dices que me entregaste a Dios? Porque yo le dije al Señor, espérame, la Biblia dice que Él me santificó desde antes que tú me santificaras. Bueno, hijo, es que Dios me habló tal vez a mí. Dijo, sí. Entonces le digo, yo cuando fui, les voy a platicar, nomás no se van a burlar de mí, ¿no? Digan, Señor, no me voy a burlar del pastor. Yo era un pecador. Me avergüenzo del pecado. Me avergüenzo de mi testimonio. Cuando yo tenía 22 años, yo me fui de Cristo. Y yo predicaba la palabra de Dios. Llevé muchos a salvación en mi juventud. Y me fui al pecado. Y cuando yo estaba en el pecado y estaba pecando fuertemente, me decía Dios, tú no eres de ahí. Y me dijo varias veces, pero una de las veces yo me volteé con voz en mi boca, le dije, déjame pecar a gusto. A Dios. Pasó un tiempo y ya no me habló Dios. Como que me hizo caso Dios. Pero yo no me sentía nada bien. Entonces una de las ocasiones que estaba yo en pleno pecado, sentí como un cordón que me dijo, tú no eres de ahí. Así fuertemente. Me estremeció. Y de ahí en adelante le dije, bueno Dios, si yo no soy de aquí y mi debilidad es mucha, yo te pido que me saques de aquí. Tú eres Dios y yo reconozco tu grandeza. Sácame de aquí. Ayúdame a salir. Dios no permitió que me mataran, porque varias veces estuve a punto de matar y de yo matar gente. Pero Dios me ayudó. Una ocasión mi esposa sabe de eso. Y te digo que sabe porque Dios le habló a ella. Ya se llegó el día de mi supuesta muerte y me llevaron a un lugar para ejecutarme. Y Dios dijo, a este güerito no me lo matan, aunque traigan pistolas. Dios me dio las fuerzas del búfalo y de Sansón. Les fue como en feria, no porque yo sea bien Juan Camané, no, porque Dios me ayudó. Te perseguirán y no te alcanzarán. Cuando ellos estaban a punto de matarme, algo sucedió tan rápido que yo fui el que gané la batalla contra los tres. Y ellos sin pistolado y yo sin armas. Y le di muchas gracias a Dios. Y cuando llegué en la noche yo traía un poco de sangre. Y mi esposa me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Y yo llorando le dije, no, estuvo bien grueso esto, bien feo. Dijo, Dios me dijo que orara por ti. Se acababa de levantar de haber estado orando al Señor. Dijo, Dios me dijo, ora por tu esposo porque está pasando por una guerra. Y Dios me salvó. ¿Qué quiero decirte con este testimonio? No para que sepas mi testimonio, pero para que sepas que Dios te perdona. Yo herí mucha gente, herí a mi esposa, tanto que la amo.
Pero Dios me salvó y me perdonó todos mis pecados. Gracias a Dios. Y cuando pase el tiempo, por eso yo te digo, ahorita tú estás vivo. Jeremías, aunque pasó por muchas dificultades antes de su muerte, pudieron haberlo matado. Pero dijo el Señor: te santifiqué para que fueras profeta a las naciones, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Cuando Dios me escogió como un hijo de Él, mi mamá me dijo un día: yo le pedí a Dios que tú fueras hombre, y le dije que si tú nacías yo te entregaba. Y le dije esas palabras que te repito: mamá, ¿por qué dices eso si yo ya me tenía santificado a Dios? Pero Dios me lo puso en el corazón y yo te las tengo que decir. Era mi profeta. Cuando yo estuve en peligro, Dios aún en mi maldad me guardó. La verdad, a veces, pero ¿cómo si anda en la maldad y no le pasó nada? Porque hay un futuro para él. Algo tiene planeado Dios. Hay personas aquí que han estado a punto de morir y Dios los rescató porque quiere un proyecto para tu vida. Pero hoy dice Dios: ven a mis pies, yo quiero perdonarte hasta este día todo lo que tú crees que hiciste mal. Y a partir de hoy no quiero que cargues culpas, porque yo la culpa ya la cargué yo. Quiero que seas libre. El proyecto de Dios se tiene que cumplir. Y cuando vivan a asesinar, Jesús dijo: espérenme, porque allá por el 2023 Él va a seguir predicando mi palabra. Aquí nadie me lo toca. Está santificado para hablar de la palabra que yo le dejé en la tierra. Ahí te va, agárrate bien. Tú has estado a punto de morir de una enfermedad. Has estado a punto de morir por un accidente. Has estado a punto de que alguien te quiera asesinar y no lo lograron. Y no lo lograron no porque tú seas valentón o porque tú seas un hombre que te supiste defender, o que te tocó el mejor médico de la tierra. No, es porque Cristo dice: tú me servirás, no morirás hasta ver mi gloria en ti. Es que a partir de hoy levanta tus ojos y dile al Señor: Señor, ¿para qué he de servirte en tu obra, Señor? Dígale al Señor con todo su corazón. Qué bendición fue escuchar el mensaje del día de hoy. Te invitamos a que lo pongas en práctica durante toda tu semana. En Vida Nueva creemos en la bendición de dar. Así que si en tu corazón está el bendecir la obra del Señor, te dejamos la información a continuación para que puedas hacerlo. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.